Buenas tardes a los seguidores del canal. Nos encontramos para hacer otro video breve que buscamos entre todos reflexionar sobre este tema, espero. La pregunta es un video remozado que ya desarrollé algunas ideas básicas hace un año atrás. La pregunta es, ¿quién controla los proyectos en obras de mediana dimensión? Me refiero a estructuras relativamente simples, como edificios de departamentos, por ejemplo, de alturas medias, entre 6 y 12, 14 pisos. Entonces vamos a desarrollar rápidamente este tema y algunas ideas. El inversor, quien adquiere una propiedad de un departamento para su vivienda, naturalmente confía en que todo esté en orden. Cuando digo confía en que todo esté en orden, es evidente que confía que la estructura de su edificio sea segura y que no le genere problemas económicos a mediano o largo plazo y mucho menos daños más graves. Pero la pregunta sería, ¿quién, en forma independiente del proyectista, revisa la documentación de proyecto para evaluar que todo sea correcto en la etapa de proyecto? Luego habrá responsables que tendrán que evaluar que el proyecto correcto se materialice correctamente en la ejecución. En videos previos planteamos casos reales donde no solo se perdió la inversión, sino también se perdieron vidas. Ustedes recuerdan el caso del edificio Space en Colombia, recuerdan el caso del edificio de Miami, ¿sí? Si suponemos que hablamos de proyectos de edificios de departamento de mayor envergadura, para fijar algún rango de parámetros, de torres de más de 20, 25 pisos, seguramente ese proyecto estructural lo va a afrontar un estudio de ingeniería compuesto por un equipo de profesionales capacitados y con amplia experiencia, ingeniero senior, ingeniero junior. Y no obstante, en dichos casos, el comitente o grupo inversor suele contratar adicionalmente otra consultora de ingeniería, otro estudio de ingeniería, para realizar un control de pares y evaluar en forma independiente el proyecto. Es una sana práctica. Asimismo, en estos casos, además de la dirección de obra con su equipo, se contrata una consultora que evalúa el desarrollo de la obra y los controles de calidad. Y de esta forma se puede arribar con una gran seguridad a que todo se desarrolle correctamente y que no haya dificultades importantes. Lo que vamos a tratar son proyectos de mediana dimensión, considerados por tales edificios de departamentos de hasta 12 o 14 pisos. En estos casos, ¿qué ocurre? Es usual que el inversor, en tren de reducir los costos, contrate no ya una consultora de proyectos, sino un profesional independiente para desarrollarlo. Hasta acá todo perfecto. Para seleccionar ese profesional, también en tren de achicar costos, se pide cotización a varios y normalmente se decide por el que ofrece el menor costo inicial. Digo inicial entre comillas porque ustedes se imaginan que el menor costo inicial no es el menor costo final, ¿sí? Este profesional seguramente afrontará diversos proyectos en paralelo para compensar el bajo presupuesto pasado para obtener ese trabajo. Y va a tener naturalmente poco tiempo para revisar el proyecto desarrollado con su reducido equipo de trabajo, que usualmente no es más que a lo mejor un dibujante o un estudiante avanzado de ingeniería que colabore con él. Entonces, más allá de su empeño y su deseo de realizar todo en forma correcta, ¿sí?, que es lo que ocurre en general, si un error se desliza en su proyecto, es muy difícil que lo pueda detectar con un control interno. Uno tiende a revisar, lo digo por experiencia, uno tiende a revisar una vez la memoria de cálculo que ha desarrollado y si no la detecta en la primer verificación, es muy difícil que nosotros mismos detectemos un error que hayamos generado involuntariamente en ese planteo y desarrollo, ¿sí? Es humano y es así. Como dato adicional, el inversor en estos casos no suele contratar un profesional independiente para control de pares, naturalmente. Uno va y compra una propiedad asumiendo que todo está correcto.
Vale decir, no hay controles independientes. En estos casos tampoco el grupo inversor suele contratar un asesor que controle el trabajo de la dirección de obra respecto de la calidad de ejecución de la estructura y del cumplimiento de los planos y pliegos. Este asesor debería primero evaluar el proyecto, si lo comparte, luego, sin ninguna observación, hacer el seguimiento y control de que se respete el mismo en obra. Eso no suele ocurrir. Asimismo, suele ocurrir que los estudios de suelos, en tren de reducir costos, sean más acotados, ¿sí?, con una información más limitada. Y a su vez, es natural que se suelan producir modificaciones estructurales durante el transcurso de la obra que el proyectista que está desarrollándolo en forma personal a este cálculo, no siempre tiene el tiempo debido para analizar las implicancias que tiene sobre su cálculo original. Más aún, en las ciudades con costos inmobiliarios importantes, los terrenos suelen tener anchos limitados y es frecuente que se les suele requerir a los proyectistas columnas no reglamentarias, como ya mencioné en otro video. No quiero ser pesado con esto, pero pasa muchísimo. Digo columnas donde su menor ancho sea inferior a los 20 centímetros requeridos por nuestro reglamento CIRSOC 201-2005, utilizándose anchos tan reducidos como de 15 o 14 centímetros. No perdamos de vista, las columnas son elementos con un enorme compromiso estructural. Adicionalmente, el control de calidad en la ejecución de estos proyectos de mediana envergadura no suele ser óptimo, ¿sí? No digo que ocurra en todos, pero lo más frecuente es que el control de calidad de estos proyectos suele ser bastante lejos de lo que es óptimo. Las excentricidades accidentales actuantes sobre estas columnas de tan reducido espesor, en el sentido de su menor ancho, afectan su resistencia y la seguridad ante la falla, ¿sí? En ocasiones, estas columnas, puse entre paréntesis porque no tiene el ancho reglamentario mínimo, la de la foto tiene 14 centímetros, reciben vigas de transferencia con gran compromiso estructural sobre las cuales apean varias columnas. Entonces hay todo un sistema de vigas de transferencia que apean sobre una columna no reglamentaria en forma excéntrica. Toda esta situación, ¿qué implicancias estructurales tiene en la seguridad global? Me pregunto. Cuando nos alejamos de lo que indica un reglamento, y ello está ocurriendo con frecuencia en estas obras de gama media en cuanto a la altura, ¿no? ¿Qué verificaciones adicionales se hacen para chequear que la seguridad de la estructura es adecuada aun cuando no hayamos cumplido con lo que el reglamento indica? O más bien la pregunta es, ¿se realiza alguna verificación adicional que nos dé la tranquilidad de que igual tenemos la seguridad adecuada para la estructura? Cuando en estos proyectos de altura media se suelen presentar varias vigas de transferencia que apoyan sobre una columna central, ¿se evalúa el diseño del sistema estructural en forma independiente de lo que el software de diseño automatizado nos da como resultado? ¿O se toma religiosamente lo que dicho software da, con los planos de armado, y por el escaso tiempo que tiene el único profesional actuante o el equipo mínimo reducido, acotado, de verificar resultados, no se hace? Acá vemos, por ejemplo, un tabique, una columna central de escaso, como el de la foto, de un ancho reducido, 14 centímetros, 2 metros de largo, que recibe sendas vigas de transferencia con apeos de columnas de los niveles superiores, ¿sí? Imaginemos qué puede pasar si esa columna central tiene una falla estructural, ¿sí?, producto de la sumatoria de las deficiencias antes enunciadas. Pero aún queda la instancia del control gubernamental a nivel municipal o provincial del proyecto estructural, estoy hablando. Los organismos municipales o provinciales que reciben los proyectos revisan el aspecto estructural, revisan el diseño estructural, o bien lo único que hacen es verificar aspectos meramente formales, tales como que contengan planillas de vigas, planillas de losas, planillas de columnas, que por cierto en nada aclaran si el proyecto es en líneas generales correcto o no. Y por supuesto controlan que esté firmado por un profesional matriculado.
Y yo acá no quiero criticar a estos organismos, porque estos organismos lo que ocurre es que suelen estar escasos o faltos de profesionales con experiencia como para hacer estos controles y están abarrotados de proyectos. Entonces, en todo caso, es un aspecto que nos debemos reflexionar como sociedad, ¿sí? ¿Qué grado de seguridad queremos en nuestras estructuras? ¿O eso no nos interesa? ¿Qué aporta en la verificación de un proyecto la presentación de estas históricas planillas de vigas, columnas y losas? Nada. Antes aportaba alguna información cuando las estructuras tenían otro tipo de diseño, pero ahora ya nada valioso. Por tanto, tenemos que nadie controle en forma independiente el proyecto estructural. Todo esto que estoy diciendo habrá colegas que le va a molestar, ¿sí? Seguramente. Y tienen todo el derecho del mundo de molestarse. Yo no estoy haciendo una crítica hacia nadie, sino estoy manifestando lo que ocurre. Después que a alguien le preocupe lo que ocurre o no, es un tema independiente. Lo anterior, nada asegura sobre la bondad de un proyecto. La falta de un control técnico independiente permite que ante un error involuntario o por negligencia, como el conocido caso del complejo SPEI en Colombia, pueda generarse un colapso y la ruina de la estructura. O bien, frecuentes patologías con un alto costo para resolverlas para el grupo inversor que afrontó la compra de esa propiedad. Después de que ocurre esta situación, de nada sirve que haya un peritaje, un juicio y se condene a quienes no cumplieron con su deber, como ocurrió en el edificio Space. Porque el daño material ya está hecho, la inversión de las familias está perdida y la eventual pérdida de vidas ya se dio, si hubo colapso, altamente probable. Ahora bien, esto es una cosa que ocurre. Como sociedad, ¿qué podemos hacer al respecto? Eso es lo que nos podemos preguntar en este reducido círculo de interesados por la ingeniería estructural. Quizás nada, solamente en comentarlo. Recuerdo una conferencia dictada en las jornadas de ingeniería estructural por la AIE, una conferencia muy interesante del profesor Calavera Ruiz sobre metodologías. Manifestaba, él tenía el INTEMAC, el instituto que evaluaba estas situaciones, que estadísticamente en Europa cerca de un 40% eran problemas de proyecto, las patologías graves, un 51% de ejecución, y dentro del proyecto había la torta se dividía en falta de detalles constructivos, asombrosamente importante la incidencia, casi un 80%, materiales inadecuados y errores de cálculo o de concepción general que son muy graves y ocurren, 14%. Entonces esto ya lo vimos. Y a su vez reflejaba los tiempos en los cuales se solían producir estos fenómenos graves. El 60% más de los problemas se daban en los primeros 10 años determinada la estructura. En ese momento era el presidente del INTEMAC, el prestigioso instituto en España, y su tarea estaba centrada en el control y evaluación de proyectos para dar el OK a las compañías aseguradoras y otorgar luego la llamada póliza decenal. Entonces, si un inversor iba a comprar un departamento y ese edificio no tenía otorgada esa póliza decenal, era que probablemente tuviera problemas. Esto tenía por fin proteger al privado en la compra de la propiedad. Entonces, si no había póliza decenal, no era confiable la inversión. En donde existe esta póliza, es un seguro obligatorio que protege a los propietarios de viviendas nuevas de posibles daños materiales o riesgos de ruina o colapso durante normalmente los primeros 10 años de habilitada la estructura. Entonces, si no la tiene, no se puede inscribir la misma en el registro de propiedad o carecer de dicho seguro, de carecer de este seguro. Y por tanto, no se puede ni vender ni comercializar. En varios países de Europa existe. En Argentina este seguro obligatorio no existe. Tampoco existe en Argentina el control independiente por pares del proyecto estructural, pero sí existe el no cumplimiento de los reglamentos, en mayor o menor medida. De existir la póliza de seguro decenal, lo más importante estarían protegidos los inversores. Y también se daría más trabajo a los ingenieros estructurales, dado que aparte del proyecto en sí mismo, se debería realizar el sano
sano control de pares de dicho proyecto con otros equipos de ingenieros. Nada que esté, ninguna estructura dibujada en plano se cae, ¿sí? Ni falla. Falla cuando se construye si está mal proyectada y construida. Entonces, acá cierro la idea. Si soy enfático es porque el problema, la verdad, viene hace muchos años y no veo que avance en absoluto. Y es un tema que nos compete a los ingenieros que trabajamos dentro de la sociedad y dentro de un ambiente con muchas presiones, naturalmente, para desarrollar nuestro trabajo, evaluar o proponer algo sobre el tema. Bueno, con esto termino. Gracias a todos. Nos vemos.